pasado? Sí, sí, yo vi el sábado pasado, profe. Ok, bueno. Listo, empecé a grabar, entonces ahora vamos a compartir. Bueno, nosotros en la clase, en la tutoría pasada, desarrollamos un tema que es el teorema de Bayes. ¿Ok? Y aquí pues resolvimos un ejercicio. El teorema de Bayes sencillamente pues es una herramienta que nosotros disponemos para calcular probabilidades condicionales. Probabilidades condicionales. ¿Ok? Entonces, Sí. ¿qué significa eso? Que conocemos la ocurrencia de un evento. Entonces, decíamos aquí en este ejercicio que sabíamos que hay tres empresas que ofrecen un producto, un servicio y que la participación en el correo, en el mercado de ellos es de 45, 35 y 20% y que cada una de esas empresas, pues lógicamente tienen personas que no están totalmente satisfechas con lo que están recibiendo, el producto o el servicio, y presentan reclamos, ¿no? Entonces, decíamos que ahí ya hay una probabilidad condicional, porque sabemos, por ejemplo, que de los usuarios de la empresa A, el 20% presentan reclamos, de los usuarios de la empresa B, el 15% presentan reclamos. Entonces, ya sabemos que es usuario de B y que si es usuario de B, el 15% de B presenta reclamos. De C, el 10% presentan reclamos. Es decir, ya tenemos una probabilidad condicional. Pero resulta que ese reclamo se puede presentar en más de un punto. Yo le decía, hay reclamo cuando es usuario de A y reclama, ¿ok? Es decir, pasó esto y pasó esto. O cuando es usuario de B y reclama, pasó esto y pasó esto. O cuando es usuario de C y reclama, ¿ok? Entonces, estas probabilidades con este y, siempre que usamos y, sencillamente las obtenemos multiplicando. O, entonces, ahí ya entra la suma. Cuando usamos el o, entra la suma. Entonces, tengo que calcular la probabilidad de que esto ocurra. Y multiplica o suma. Ok, correcto. Y multiplica o suma. Básicamente eso es. El video, pues, está bastante explícito porque como no tenía sino Alejandro, pues tuvimos la oportunidad de conversar, de interactuar con él, ¿no? Entonces, ahí está la solución. Dejamos atrás las distribuciones, eh, eh, las probabilidades y vamos a trabajar ahora con las distribuciones continuas de probabilidad. No, perdón, discretas. Nos toca irnos primero con las discretas. Vamos a irnos con distribuciones discretas. Discretas de probabilidad. Pero para poder llegar allá, pues nos toca mirar algo antes de eso. Nos toca mirar qué es eso de las distribuciones. Vamos a teorizar esto un poquito. Entonces, vamos a trabajar distribuciones discretas de probabilidad. Vamos a empezar por comprender lo que es una variable aleatoria, lo que es una distribución discreta de probabilidad, lo que es un valor esperado y su respectiva varianza, y vamos a ver tres distribuciones discretas, binomial, Poisson e hipergeométrica. ¿Listo? Vamos a ver hasta dónde llegamos en nuestra sesión de hoy. Entonces, empecemos por definir lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es la descripción numérica de los resultados de un experimento. Eh, la parte de las probabilidades, pues normalmente arranca de experimentos, ¿no? Nosotros realizamos experimentos. Experimentos que pueden ser de juego, experimentos que pueden ser operacionales, de empresas, de trabajo, ¿no? Por ejemplo, revisar un contenido de un lote de producción para verificar la calidad del producto terminado.
eso es un experimento de tipo, es un experimento empresarial, ¿no? Y, por ejemplo, las pruebas que se hacen, las pruebas también son experimentales. Yo voy a aplicar un cuestionario. Entonces, ¿qué puedo obtener? Ah, puedo obtener notas entre 0 y 5. ¿Ok? Entonces, esos valores que se obtienen son los valores de la variable aleatoria. Variable aleatoria, sencillamente, es una característica o un experimento que genera resultados. Esa es una variable. Variable, sencillamente, son características. Por ejemplo, eso lo vimos en la primera unidad. Variables de tipo cualitativo como el color del cabello, de los ojos, variables cuantitativas como la estatura, como el número de unidades producidas, como el número de pasajeros transportados, como el número de estudiantes por curso. Entonces, hay múltiples variables y cada de esas variables pues arrojan valores. La variable aleatoria pues sencillamente lo que hace es mostrarnos con números. Un número finito y una secuencia infinita de valores. Ok, entonces, las variables se pueden clasificar como discretas o continuas. Las variables aleatorias son discretas o son continuas. Entonces, variables discretas son aquellas que solamente toman como valores válidos números enteros. Número de estudiantes, números de computadores, números de buses en la flota, número de pasajeros transportados, número de pacientes asistentes, número de matriculados. Entonces, todos esos elementos que solamente tienen sentido cuando su valor es un valor entero son variables discretas. Las variables que toman cualquier valor. Bueno, no, sigamos con las discretas. Una variable discreta puede tomar un valor finito, un número finito de valores. El ejemplo que nos plantean las diapositivas, que lo vamos a mirar ahorita a continuación, es el número de televisores vendidos en un almacén. Se pueden vender un día cualquiera, puede que no se venda ningún televisor, es decir, cero. Cero es un valor de la variable. O uno, o dos, o tres, o cuatro. ¿Por qué hasta cuatro? Porque en ese almacén, concretamente en ese almacén, la existencia de televisores es cuatro. Pero yo no puedo vender más de cuatro porque no tengo sino cuatro. Entonces, ahí tenemos una variable discreta que toma un valor, un número finito de valores. ¿Ok? Pero no siempre sucede así. Hay variables que yo no puedo controlar. Esa decisión de tener cuatro televisores en existencia, yo la manejo. Si tengo que aumentar, pues pido más. Si son muchos, pues reduzco, yo lo puedo manejar. Con relación al número infinito de valores, pues son situaciones que yo no puedo manejar. Por ejemplo, en ese mismo negocio, en ese mismo almacén, la cantidad de clientes que llegan por día, que vienen por día. Puede que un día cualquiera muy malo o con pandemia, con limitación, no llegó ninguno. O otro día pudieron haber llegado 5, u 8, o 20, o 30, o 50, o 100. No sabemos, no tenemos control. Entonces, esa es una variable discreta que toma un número infinito de valores, que puede tomar un número infinito de valores. ¿Ok? Recordemos que el Sí, concepto de infinito no significa que no tiene fin. Significa que no conocemos cuántos elementos lo componen. Ese es el concepto de infinito. Desconocemos la cantidad de unidades que componen el conjunto con el cual estamos trabajando. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí están lo que le acabo de decir, el ejemplo de variable discreta con número finito de valores y con número infinito de valores. Y lo que le dije arriba, ¿no? Los televisores. Eh, la variable X es el número de televisores vendidos por día en una tienda, donde X puede tomar 5 valores, o ninguno, o 1, o 2, o 3, o 4, como le dije, por limitación de la existencia. Con infinito número de valores, entonces la variable es el número de clientes que llegan al almacén. Y puede ser o 0, o 1, o 2, o 10, o 20, o 30. No podemos determinar el número de clientes porque no controlamos eso, es una población infinita. ¿Listo? Bueno, sí, ok. sí, profe. La distribución de probabilidad
para una variable aleatoria, describe la manera como las probabilidades se distribuyen sobre los valores de la variable. A ver, los televisores vendidos, ahorita vamos a mirar un ejemplo, van entre 0 y 4. Entonces, como la unidad de medida es televisores por día, entonces nosotros hicimos un recuento de el comportamiento y encontramos unos valores que ahorita los vamos a ver. Para poder mostrar una distribución de probabilidad, necesitamos, primero, esa distribución de probabilidad es una función matemática. Aquí, las diapositivas la muestran como f de x. Yo utilizo p de x, probabilidad de x. Entonces, para poder construir esa distribución de probabilidad, requerimos que se cumplan dos condiciones. Primero, que la probabilidad del evento sea mayor que 0. Ahí esto está incompleto porque debía decir también y menor o igual que 1. Recordemos que la probabilidad, la unidad que acabamos de ver, toma valores entre 0 y 1, que es el teorema básico de la probabilidad. Y la segunda característica es que la suma de todas las probabilidades de ese experimento tiene que ser igual a 1. Esos dos son los teoremas básicos de probabilidad que nosotros los vimos al inicio de la unidad anterior. Tiene que cumplirse para poder mostrar una distribución discreta de probabilidad. Esas Sí. distribuciones discretas de probabilidad nosotros las podemos encontrar o las podemos construir mediante una tabla, mediante un gráfico, o lo podemos mostrar también mediante una ecuación. Mediante una fórmula, mediante una ecuación. ¿Listo? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, Ah, profe, de hecho le iba a comentar que nos enviaron hace como más o menos en el lapso de una semana un correo de una evaluación que teníamos que presentar y en su mayoría lo de razonamiento abstracto era más estadístico. ¿sí? Sí, ¿Y cómo se sintieron? pues yo me sentí bien, pero quién sabe. Eso, como no entregan los resultados de una vez, Lo sino entregan en mayo, por ahí en debe ser mayo, el 9 de sí. mayo, por ahí me llegó un correo ayer. Ajá, sí. Sí, porque las reales se tienen que presentar en mayo, de hecho, a finales de mayo. Ese solamente era una prueba, era Era así simulacro. como, era para retroalimentación. Toca esperar los resultados para que vean y empiecen a retroalimentar en las áreas que se está débil. Eso fue lo que yo entendí. Ah, ya. Ah, Sí, bueno. Ok. sí, Bueno, profe. entonces le estaba contando que las distribuciones se pueden mostrar mediante una tabla, un gráfico o una ecuación. Bueno, entonces vamos a mirar qué pasó. Resulta que en ese mismo almacén, donde tienen 4 televisores para la venta, recolectaron de manera muy juiciosa los números de televisores vendidos por día. ¿Y qué se encontró? Que durante 80 días se vendió ningún televisor, 0 televisores vendidos. Durante 50 días se vendió un televisor por día. Durante 40 días se vendieron 2 televisores por día. Durante 10 días se vendieron 3 televisores por día. Durante 20 días se vendieron 4 televisores por día. Como vemos, se observó el comportamiento durante 200 días. ¿Ok? Esto que está aquí a la izquierda de esta línea perpendicular es una distribución de frecuencias. ¿Ok? Una Sí, profe. distribución de frecuencias. ¿Listo? Esto que está aquí al lado derecho es una distribución de probabilidad que se construyó a partir de estos comportamientos mediante el enfoque de frecuencia relativa. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomar cada uno de estos valores y dividirlos entre el total y aquí obtenemos la probabilidad de que se hubieran vendido 0 televisores o 1 o 2 o 3 o 4. Entonces vamos a construir esta tabla para tener
Competencia también de hacer estos cálculos. ¿Cómo los hacemos? Utilizando, fíjense, aquí estamos utilizando lo que vimos en el primer capítulo de estadística, que fue el cálculo de promedio, las frecuencias relativas y las frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, tenemos valores de X y tenemos la cantidad de la frecuencia, es decir, las veces que ocurrió un determinado evento, la frecuencia. Y tenemos que para 0 ocurrió durante 80 días, un televisor durante 50 días, 2 televisores durante 40, 10, 20, 40, 3, 10, 4, Otro 20. 20. ¿Listo? Y aquí vamos a tener un total. ¿Listo? Y entonces sumamos. Sumamos. ¿Listo? Y tenemos 200. ¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora a construir nuestra distribución de probabilidad. ¿Listo? Entonces, para construir nuestra distribución de probabilidad, vamos a necesitar esto, ¿no? Entonces, vamos a tomar los variables, nuevamente vamos a repetir los valores de la variable aleatoria. ¿Listo? Entonces, los valores de la variable aleatoria son 0 hasta 4. Y aquí vamos a calcular la probabilidad de que ocurran X eventos. Entonces, le vamos a calcular la probabilidad a 0. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Mediante frecuencia relativa, lo que hacemos es la frecuencia del valor 0 dividido entre el total de observaciones. Ese va a ser un divisor común para todos los valores, para 50, para 40 y para 10, por eso lo fijamos para no tener que repetir la fórmula en cada una de las celdas. Y aquí sencillamente lo que hacemos es arrastrar esta fórmula y listo. Y aquí vamos a sumar. Ok, entonces aquí estamos cumpliendo con los dos teoremas. Primero, la probabilidad es mayor que 0. Y segundo, la suma de las probabilidades es igual a 1. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí ya es una distribución de probabilidad. Y pues de ñapa tenemos también una distribución de frecuencias que fue el punto de partida para poder calcular, para poder establecer estas probabilidades. Sí. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener que calcular un valor esperado. Vamos a tener que calcular un valor esperado. ¿Listo? Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, aquí vamos a multiplicar a X por la probabilidad de X. Por la probabilidad de X. Vamos a multiplicar X por la probabilidad de X. Entonces tenemos 0 por 0.40. Ok. Aquí vamos a multiplicar 1 por 0.25, pero como ya tengo aquí la fórmula, entonces vuelvo a arrastrar. Solo arrastra, sí. ¿Listo? Sí, Y aquí ya tenemos una suma. Eso que tenemos ahí es el valor esperado. Esperanza de X. Así se llama. Esperanza de X. ¿Y qué es eso? Eso sencillamente es un promedio. ¿Ok? Bueno, pero más que es un promedio sencilla, conceptualmente, ¿qué es? Es decir, ¿cómo lo interpreto? Eso significa el número de televisores que yo espero vender un día cualquiera. Yo abro el negocio y espero que ese día el número de televisores vendidos sea este. Es el valor que yo espero que ocurra. ¿Ok?
Yo espero vender 1.2 televisores por día. Ese es el famoso valor esperado. Y es un promedio, sencillamente es un promedio. Sí. Recordemos que cada promedio tiene una varianza. El promedio solito es incompleto. Entonces vamos a calcular la varianza mediante la siguiente expresión. A cada valor de X le vamos a restar el promedio. Le vamos a restar el promedio. Ok. Y esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Y ese cuadrado, ¿por qué se me subió tamaño? No la quiero tan grande. Y esta cuadrado lo voy a multiplicar por la probabilidad de X. ¿Listo? Entonces, empezamos con más, ¿no? Cada valor de la variable. Aquí tenemos 0. Le vamos a quitar el promedio. Promedio lo acabamos de calcular aquí. Lo vamos a dejar fijo con F4 porque lo vamos a restar en todos los demás valores también. Esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la probabilidad para ese renglón que es 0.4. ¿Listo? Arrastramos nuestra fórmula. ¿Listo? Entonces tenemos, y aquí sumamos, recordemos que la varianza es la sumatoria de esas cosas, ¿no? Entonces, nuestra varianza es 1.66. Vamos a ver si yo puedo tener aquí el símbolo de la varianza. Aquí no está. Vamos a traernos lo de Word. Varianza. Entonces la varianza es este valor. ¿Listo? Y ahora la desviación estándar. Le vamos a quitar ese cuadrado que no va. Y entonces, esto sencillamente es la raíz. Recordemos que la desviación estándar siempre va a ser la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listo? Entonces, ya tenemos las respuestas a nuestro ejercicio. Sí. Tenemos que, esperamos vender un televisor diario por día y ese volumen de ventas va a tener una variabilidad de 1.28. Como ves, es una variabilidad muy alta, es más alta que el promedio. ¿Qué significa? Que en ese almacén sucede fácilmente que un día cualquiera no venden ningún televisor, pero al día siguiente pueden vender 4.
Al día siguiente Sí. puede que vendan 3, al otro día puede que no vendan ninguno, puede que se dispare a 4, puede que llegue a 2. Es decir, no hay un comportamiento uniforme, es decir, hay un comportamiento muy variable, tiene una variabilidad muy alta. Muy seguramente por eso tienen una existencia tan limitada, ¿no? Hasta 4 nomás, porque fácilmente, como vemos aquí, lo que más ocurrió fue que no se vendiera ningún televisor, ¿ok? Volúmenes de venta altos de 3 y 4 solamente sucedieron durante 30 de los 200 días, ¿ok? Entonces, Sí. pues sencillamente tal vez ese es uno de los motivos por los cuales lo llevan a tener solamente 4 televisores en existencia. Recordemos que la existencia es pues es una herramienta, ¿no? El inventario, primero que todo, es una herramienta, pero también se puede convertir en una amenaza si no se manejan de manera adecuada. Si yo tengo un inventario excesivo, pues tengo que tener, primero que todo, una adecuación del espacio donde voy a mantener el inventario, independientemente del producto que sea. Y cada producto requiere un cuidado especial, eso también son costos. Tercero, tienen un costo monetario para la adquisición y eso es un dinero que se está destinando a un inventario que muy seguramente si tuviera la oportunidad de invertirlo en otro negocio, en otra línea del negocio, pues seguramente fuera mucho más rentable. Entonces, el inventario es un costo, por eso pues hay que saberlo manejar adecuadamente. Además de que sí, indudablemente tiene una cantidad de bondades impresionantes, ¿no? Tener Sí. un inventario acertado es una muy buena decisión. Eso ocurre mucho en las tiendas de lujo, por lo que obviamente los productos son tan costosos, puede que ingresen muchas personas a la tienda, pero realmente la conversión es mínima. Ok, Y puede que un día pasen en cero y otro día pues ya suplan lo de incluso una semana entera. correcto. Llega una temporada o llega lo que tú me dices de cuestiones de lujo, ¿no? Pues para citar algo concreto, las joyas finas, oro, Sí, diamantes y cosas de esas, ¿no? sí, sí, señor. Puede pasar una semana completa sin que vendan nada y llegó el domingo o llegó el Día de la Madre y ese día mejor dicho hicieron lo del año. Sí, sí, eso ocurre mucho con esas tiendas. Bueno, esto es, bueno, aquí ya hicimos la distribución de probabilidad, mostramos el valor de la variable con su respectiva probabilidad y lo hicimos mediante una tabla. Nos Sí. dijeron que también lo podíamos hacer mediante un gráfico, entonces vamos a mirar el gráfico. ¿Listo? Ujú. Vamos a Sí, insertar aquí un gráfico. Vamos a insertar este gráfico. ¿Listo? Y aquí lo tenemos. Vamos a ponerle a esto aquí unas etiquetas. Agregar etiqueta de datos. Sí, etiqueta de datos. Vamos a arreglar. Ok. Y aquí lo tenemos. Entonces, tenemos el gráfico para la probabilidades, ¿no? Probabilidades. De 0 ventas, 0.4, es decir, el 40% de los días no vendimos ni uno. 1, el 25%, 2, el 20%, 3, el 5% y 4, el 1%, o el 0.1 de probabilidad. Perdón, esto es el 10%. Este es el 5, este es el 20, este es el 25%. sí. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos ya el gráfico, ya tenemos la otra manera de mostrar una distribución de probabilidad. Nos hablan también de una fórmula, sí, la fórmula también existe, pero la fórmula pues sencillamente, la ecuación sencillamente es eso, es una ecuación permite, que nos permite eh, solucionar, calcular la probabilidad de ocurrencia de un número de eventos en una distribución determinada. Cada distribución tiene su propia fórmula para el cálculo. Entonces regresemos aquí a, las diapositivas y entonces aquí tenemos el mismo gráfico. Lógicamente que nosotros nos quedó más bonito. Sí, se ve más llamativo. Ok, tenemos eh, la ecuación para la distribución uniforme, que la vamos a ver más adelante. Entonces, para calcular una probabilidad de ocurrencia para una distribución uniforme, la expresión que vamos a utilizar es esta. Probabilidad de X es igual a 1 sobre el total de intentos. ¿Ok? Ujú.
los números que la variable aleatoria puede asumir. Uniforme se llama así porque todos los valores tienen la misma probabilidad de ocurrir. Por ejemplo, el lanzar un dado, que salga 1, que salga 2, que salga 3, que salga 4, todos se calculan 1/6. Es una distribución uniforme, por ejemplo. Todos los valores de la variable tienen la misma probabilidad. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces vamos a ver qué sigue ahora. Creo que nos vamos a ir a trabajar con la distribución binomial. Sí. Aquí esto es el valor esperado, este es el promedio o valor esperado que ya lo calculamos allá en el cuadro que hicimos. Y aquí tenemos la varianza que también la calculamos allá. Sumatoria del cuadrado de la diferencia entre cada valor de la variable y el promedio multiplicado por la probabilidad. ¿Listo? De hecho, aquí está. ¿Listo? Valor esperado 1.20. Sí. Las diapositivas pues pretenden ser más explícitas, ¿no? Pues yo lo construí todo en un solo gráfico. Aquí nos están mostrando la varianza, que fue exactamente la misma que calculamos nosotros, la desviación estándar 1.2884, está ahí. Sí, ¿Listo? señor. Sí, Bueno, profe. ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, bien, profe. Listo. Vamos a hablar ahora de la distribución binomial. Realmente, hasta aquí sigo con las diapositivas. Ahora voy a hablar solamente. Las diapositivas, pues, no aportan nada diferente a lo que yo le voy a decir. Sí. Entonces, sí, aquí Pero igual esas diapositivas nos las comparte, ¿cierto? sí, El claro, material. yo se las coloco en el curso. Listo, profe. Bueno, entonces vamos a cerrar esto, no vamos a trabajar con ella. Vámonos para el Word, a ver qué le colocamos a este Word aquí. Distribuciones de probabilidad, control fin, distribuciones de probabilidad, distribuciones de probabilidad. Probabilidad. Entonces, las diapositivas. Entonces vamos a copiar esto aquí. Vamos a copiar esto aquí. Ahora vamos a ponerle aquí vamos a colocarle aquí unos bordecitos. Sí.
por aquí a este. Aquí vamos a ponerle un bordecito más grueso para que sepamos que aquí hay una división entre una distribución de frecuencias y una distribución de probabilidad. De pronto vale la pena que le insertemos aquí y aquí escribamos distribución de probabilidad. Vamos a combinar estas dos celdas. Distribución de frecuencias. Distribución de probabilidad. Vamos a colocarle distribución de Probabilidad. Listo. Para que sea más bonito. Listo. Y ahora a esto. Pongámoslo ahí en el formato, pongámosle aquí alrededor, a donde falta, pongámosle aquí y aquí. Ok, quedó como clara la cosa, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno, vamos a bajar esto que es una sola hojita. Porque creo que aquí, aunque yo recoja esto, no me cabe. Por un poquito, toca disminuir un poquito la dimensión de... ¿Ahora sí? Ah, Ya. está la cosa. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la distribución binomial. La distribución binomial, voy conversando y ahorita voy haciendo aquí también. Bueno, la distribución binomial es una distribución discreta de probabilidad que tiene unas características. La distribución binomial, un experimento se clasifica como binomial. Entonces, un experimento Entonces, la primera característica de un experimento binomial es que solamente tiene dos resultados. Sí. Se clasifican de manera global como éxito o fracaso dependiendo de lo que yo quiera averiguar. Entonces,
Ejemplo simple, sencillo, elemental. Lanzar moneda es un experimento dicotómico. ¿Por qué? Porque solamente trae cara o cae sello. Si yo le apuesto a la cara, pues el éxito para mí será que caiga cara y el fracaso será que caiga sello. Entonces, ese es un experimento dicotómico. Solamente tiene dos posibles resultados. Entonces, ¿está prendido o está apagado? ¿Está empleado o está desempleado? ¿Estás solo o está acompañado? ¿Está defectuoso o está en perfectas condiciones? ¿Está pintado o está sin pintar? ¿Ok? ¿Es en Sí, doble sí. sentido o es en un único sentido? Es decir, solamente hay dos resultados. ¿Listo? Es la primera característica. La segunda característica, la probabilidad del evento, permanece constante. Volvemos a la moneda. Yo lanzo una moneda, la probabilidad de que caiga cara en el primer lanzamiento es un medio. Vuelvo y la lanzo, la probabilidad en el segundo lanzamiento es un medio. La lanzo 15 veces. En el experimento 15, la probabilidad de que caiga cara sigue siendo un medio. Nunca me va a cambiar. ¿Okay? La otra son eventos. Los eventos son independientes. Los eventos son independientes. Recordemos el concepto de independencia. El resultado actual del experimento no me puede afectar para nada la probabilidad del evento siguiente. No me lo puede afectar, tiene que ser el mismo. ¿Ok? Entonces, lanzar la moneda. En el lanzamiento 10 salió cara y todas las 10 veces había que salido cara. Esa cara en el 10º lanzamiento no altera la probabilidad de cara en el lanzamiento 11, sigue siendo un medio. Sigue siendo Sí, un medio. ¿Ok? Y sí, finalmente, profe. debe repetirse el experimento más de una vez. ¿Ok? Si yo lanzo una sola moneda, el experimento no es binomial. Si lanzo dos monedas o hago un lanzamiento de 2 veces una moneda, ya se me convierte en binomial. ¿Ok? Entonces Sí. voy a hacer aquí una aclaración. Cuando se cumplen las 3 primeras características, el experimento se denomina el experimento de Bernoulli, en honor al señor que lo formuló. Entonces, si yo lanzo una moneda, es un experimento de Bernoulli. Si yo lanzo 2 monedas, es un experimento binomial. 2 o más, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, no importa, Sí, las que sean. Más de uno ya es un experimento binomial. ok. Listo. La distribución binomial tiene su ecuación o fórmula, que es la siguiente. La probabilidad de X es igual a n combinaciones de X por la probabilidad de X elevada a la X elevada a la X por 1 menos la probabilidad de X elevada a la n
menos X. Ok, entonces, esta es la fórmula de la para calcular la distribución binomial para cualquier número. Entonces vamos a mirar aquí, por aquí vamos a colocar, vamos a hacer la explicación. Donde X es el número de éxitos que queremos determinar. N es el total de veces que repetimos el experimento. Coma. No es más, ¿no? X y N, no necesitamos nada. Y PX y la probabilidad de X es la probabilidad del evento simple. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, en un concesionario, es 0.48. Esa es la probabilidad, se tiene establecido históricamente que la probabilidad de que un cliente reclame por garantía en el mes siguiente de la adquisición es de 0.48. Bueno. ¿Listo? Entonces queremos calcular la probabilidad de que 4 clientes reclamen por garantía durante el mes de abril. Entonces vamos a traernos la formulita para acá. Sí. Y vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué queremos determinar? Queremos calcular la probabilidad de que X sea igual a 4. ¿Cierto? Sí. Entonces, N, ¿cuántos vehículos vendimos? 12. 12. Ok, listo. Entonces ya reemplazamos la N por 12. ¿Cuántos queremos calcular los éxitos? Para 4, ¿cierto? Sí, señor. 4. Es la misma X que está ahí.
por la probabilidad de X. ¿Cuál es la probabilidad de X? ¿Cuánto es la probabilidad de X? La probabilidad de X es 0,48. 0,48. Sí. Elevado a la X. La X está establecida que queremos calcular la probabilidad de 4. ¿Listo? Por 1 menos la probabilidad de X, es decir, 1 menos 0,48. 0,48 elevado a la n, que es 12, menos x, que es 4. ¿Listo? Sí, señor. Okay. Entonces, ahí resolvemos, ¿no? ¿Tú tienes calculadora ahí a la mano? No, profe. No. Bueno, entonces nos toca irnos a Excel. No. Yo tampoco tengo. Entonces. Mejor, así entiendo más en el Excel. Señora. Que así entiendo más en el Excel. Ok, perfecto. Listo, entonces. Vamos a calcular por aquí las combinaciones, las 12 combinaciones de 4. Entonces vamos a colocar aquí 12 combinaciones de 4 es igual a, ¿listo? Entonces le decimos más combinatoria, aquí está. Sí. Le pregunta el número 12, punto y coma, tamaño 4, cierre, enter. Ok, esas son las combinaciones de 4. ¿Listo? Ahora vamos a calcular 0,48 elevado a la 4. 0,48 elevado a la 4 es igual a más 0,48 elevado a la 4 igual a. ¿Listo? Sí. Entonces, más, abro paréntesis, 1 menos 0,48, pues yo sé que eso me da 0,52, ¿no? Pero entonces Sí. vamos a colocarlo así, elevado a la 12 menos, bueno, espérame, yo voy a, ¿qué hago aquí? Bueno, ya lo calculé aquí, toca dejarlo aquí. Elevado a la 8, ¿no? 12 menos 4 es igual a 8, ¿no? Sí. Elevado 12 menos 4 es igual a 8. Elevado a la 8 nos da lo mismo que la otra. Bueno. Sí. Ok, puede suceder, ¿no? Sí. .0053. No da lo mismo, mentiras, tiene un cero más. Sí. Son dos cosas diferentes. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 4, es igual a esto por esto por esto. 0,14. 0,14. Entonces vamos a colocar aquí los resultados, ¿no? 495 multiplicado por 0,053 multiplicado por 0,0053 igual a 0,14. Igual a 0,14. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, esto le podemos bajar aquí de pronto un poquito el tamaño, no creo que necesitemos tanto. ¿Qué pasa si le pongo el 14? Me queda apenas perfecto ahí lo que yo quería que quedara. Se ve como mejor ahí, ¿cierto? Sí, profe. Listo, ya tenemos una primera respuesta. Ok. ¿Qué horas son? Las 8 y 10. Bueno, entonces ahora, supongamos que nos preguntan que calculemos la probabilidad. Vamos a bajarle a esto. 14 o a 12, no sé dónde está la 8. Supongamos que en 14. Probabilidad que probabilidad
como máximo 3 clientes reclamen. ¿Ok? Entonces, esto aquí que me están preguntando. Me están preguntando la probabilidad de que X sea, 3. X sea menor o igual a 3. Máximo 3. Que es igual a la probabilidad de que X sea igual a 0, más la probabilidad de que X sea igual a 1, más la probabilidad de que X sea igual a 2, más la probabilidad de que X sea igual a 3. Listo, probabilidad de 0, más probabilidad de 1, más probabilidad de 2, más probabilidad de 3. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, cumplimos esto. Control C. Pongámoslo aquí. Entonces, probabilidad de que X sea igual a 0, probabilidad de que X sea igual a 1, probabilidad de que X sea igual a 2 y probabilidad de que X sea igual a 3. ¿Listo? Sí. Borramos esto, borramos esto, borramos esto. Entonces, esto es igual a, nos traemos esto para acá, control C, y reemplazamos. Reemplazamos. 0, 0. 12 combinaciones de 3. 0, de 0, Sí. por 0. 0,48 elevado a la 0 por 1 menos 0,48 elevado a la 12 menos 0. Sí. ¿Listo? Sí. 12 combinaciones de 0 12 combinaciones de 0 es igual a eso da 1. 0,48 elevado a la 0 también nos da 1. Es igual a 1. 0,48 elevado a la 0 es igual a 1. Y 1 sobre 0,48 elevado a la 12. ¿Listo? Sí. Entonces, esto es igual a 12 combinaciones de 0, que es 1, multiplicado por 1, multiplicado por 0.0004. ¿Listo? Y la respuesta es esa, 0.004. ¿Listo? Sí. Bueno, probabilidad de que X sea igual a 1. Uno, sencillamente lo borramos. 12 menos 1. Listo. ¿Solamente se borra? ¿No se le pone? No, porque es a la 1. Recuerde que el 1 no lo colocamos, es elevado a la 1. Ah, listo, profe. Listo. Entonces, 12 combinaciones de 1 es igual a 12. Lo resolvámoslo aquí. 0,48 elevado a la 1 es igual a 0,48.
Y esto elevado a la 11 es eso. Sí. Esto es igual a 12 por 0.48 por 0.1338, 0.0008. que es igual a 0.004. ¿Listo? Sí. Probabilidad de que x sea igual a 2. 12 combinaciones de 2 12 combinaciones de 2 por 0.48 elevado a la 2 por 1 menos 0.48 elevado a la 12 menos 2. Entonces 12 combinaciones de 2. Yo solamente voy a cambiar aquí. 12 combinaciones de 2, 48 elevado a la 2, 48 elevado a la 2, y elevado a la 10. 0. Bueno, listo. Entonces, eso nos da lo siguiente. 12 combinaciones de 2 es 66 por 0.23 por 0.22. No, perdón, 0.0014. No, 0.0014. 0.0014 igual a 0.022. Bueno, probabilidad de que x sea igual a 3. Doce combinaciones de 3 por 0.48 elevado a la 3 por 1 menos 0.48 elevado a la 12 menos 3, que es igual a 12 combinaciones de 3 0.48 elevado a la 3 1 menos 0.48 elevado a la 9, 12 menos 3, 9. ¿Listo? Entonces tenemos que esto nos da 220 multiplicado por 0.111 multiplicado por 0.0028. igual a 0.068. ¿Ok? ¿Listo? Entonces la probabilidad de que x sea menor o igual a 3 es igual a 0.1234 más 0.004 más 0.022 más 0.068 igual a más este más
0.022 más 0.004 más 0.004. 0.094. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Eso que hicimos de manera manual, entonces vamos a resolverlo mediante una función de Excel que se llama la distribución binomial. ¿Listo? Sí. Entonces vamos a construir aquí nuestra tablita. X y probabilidad de X. Listo. Intentos o experimentos y probabilidad. Entonces vamos a centrar esto. Listo. X puede tomar valores de 0, de 1, de 2, de 3. Ok. Y esto lo alargamos para que nos quede aquí como una plantilla. Listo. Nosotros vamos a hacer, ¿cuántos carros vendimos? 12. 12. La probabilidad de reclamo es 0.48. Sí, eso es lo que dice el ejercicio, ¿no? Sí, profe. Ok, 0.48, vendimos 12 vehículos. Vamos a calcular la probabilidad de 0. Entonces decimos más. Empezamos a escribir la palabra distribución. Aquí me aparece binomial n. Le doy doble clic encima. Y él me pregunta. Profe, ¿y a qué hace referencia al binomial serie que estaba ahí abajo? ¿Qué hace referencia a qué? El binomial serie, el que estaba después de ese. No, nunca lo he trabajado, no sé qué será. Ok, profe. Número de éxitos. Entonces, Sí. en este primer renglón, el número de éxitos van a ser 0, para que ningún cliente reclame. Entonces me dice, separe con punto y coma. Punto y coma. Me dice ensayos o intentos. Entonces vamos a hacer 12 intentos. Como esos intentos van a permanecer constantes para los demás cálculos, entonces lo dejamos fijo con F4. Separamos con punto y coma. Y Me dice probabilidad de éxito. Entonces, 0,48. la dejamos fija también con F4. Separamos con punto y coma y él me pregunta, ¿acumulado? Entonces, la pregunta de Excel es, oiga, ¿usted va a acumular la probabilidad o va solamente a calcular la probabilidad de 0? Entonces, en este momento nosotros vamos a calcular únicamente la probabilidad para cada uno de esos valores, 0, 1, 2, 3, 4. Pero un momentico que me llama mi hija, no sé qué noticias me enteré. Tranquilo, profe. Ahorita. Tranquilo, profe. ¿Qué hubo, hija? Buenos días, ¿cómo vas? Sí, mi amor, estoy ocupado, me demoro por ahí 15 minuticos más. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿tienes alguna, nada? Ok, listo. Hablamos después. Chao, mija. Bueno, entonces, Excel me pregunta, ¿usted va a acumular probabilidad? En este primer renglón, acumulado o no acumulado, me va a dar lo mismo. Pero si yo le digo en uno que verdadero, él me va a sumar la de 0 y la de 1. ¿Ok? Y si le digo en 4 verdadero, me va a sumar 0, 1, 2, 3, 4. Me acumula hasta ahí. Si yo le Va a digo acumularlo, falso, sí. entonces él solamente me va a calcular la de 0, la de 1, la de 2, la de 3 y la de 4. O sea que en ese caso se tiene que poner falso. Correcto. Colocamos falso porque vamos a calcular para cada valor. Le hago doble clic ahí en falso y él viene y me coloca falso. Cerramos el paréntesis, le damos enter. ¿Listo? Sí. Y ahora se arrastra. Arrastramos la fórmula. ¿Listo? Sí. Y comparamos con lo que nosotros hicimos.
Para 0, nosotros nos dio 0.0004. Aquí 0.000399. Nosotros estamos trabajando con 4 decimales. Sí. ¿Listo? Para 1 nos dio 0.004. Entonces, para 1 le dio 0.0043. Aquí está más completo, ¿no? Ajá. Listo, estamos trabajando con 2 decimales. Listo. Para 2, 0.022, él dice que es 21, perdón, sí, 21.98, me copió aquí. ¿Ok? Para 3, dijimos que era 0.068, 0.67, 63. Es aquí mejor esto. Nosotros hemos aproximado aquí a 3 decimales. Aunque en la práctica es mejor trabajar con 4 decimales. ¿Listo? Entonces, ahora sumamos desde 0 hasta 3. Más suma desde 0 hasta 3, que nos da 0.09438. 94, aquí lo tenemos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar lo que estábamos hablando ahorita del acumulado. Vamos a acumular, como me están preguntando, hasta 3, ¿cierto? Menor o igual que 3 es hasta ahí. Entonces vamos a aprovechar para mirar esa opción. Más probabilidad, perdón, más distribución binomial N. Entonces, para 3, punto y coma, 12. Con, señora, 12 ensayos, Sí. listo, con 0,48 de probabilidad, punto y coma, y con verdadero. Aquí. ¿Listo? Cierra paréntesis. Sí. Sí, por lo que ya se había hecho el cálculo manual. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Supongamos ahora que nos preguntan la probabilidad de que como mínimo 4 presenten reclamo. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, numeral C. ¿Ok? Entonces, ¿qué me están preguntando aquí? Me están preguntando la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4. 4. ¿Listo? Y entonces, esto es probabilidad de que X sea igual a 4. Más probabilidad de que X sea igual a 5. Más probabilidad de que X sea igual a 6. Más probabilidad de que X sea igual a 12. ¿Listo? Sí, señor. Esto utilizando la regla del complemento. Es equivalente a 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 4. Menor a 4. Es decir, 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual a 3. Cerramos esto y cerramos esto. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, nosotros ya calculamos la probabilidad de que X sea menor o igual que 3, ¿cierto? Que fue lo que hicimos en el enunciado anterior.
Entonces, esto sería igual a 1 menos 0.094, ¿cierto? Sí. Que es igual a 0.45, 0.40, perdón, 0.46, ¿cierto? 0.406 más 0.094 tiene que darnos 0,5. no, 0.90, 0.96, 0.906, no. 906. Bueno, Sí, 0.906. sí, ¿Ok? sí, profe. Bueno, ¿listo? Sí, señor. Bueno, por hoy dejemos aquí. Ha estado como productiva la cosa. Así es, profe. Profe, le deseo que su hijo se recupere pronto. Amén, que así sea. Bueno, Una oración más por él. claro que sí. Sí, señor. Ok. Sí, profe. Bueno, gracias. Saludos a los compañeros que Bueno, pueden profe. mirar la grabación, que yo les voy a Claro que subir el sí. documento, les voy a subir también el documento de Excel tal como está. Sí. Muchas Entonces, gracias, profe. listo. Bueno, profe. Que estés bien, muy buen día. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Voy a borrar esto que está aquí porque no aquí no es. Listo, profe. Ok. Bueno, profe, que esté bien. Buen día, gracias igualmente para usted. Igual. Chao, chao.